La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Yo vivía triste en este mundo, hasta que un día decidí cambiar. Mis problemas eran tan profundos que hasta la vida me quise quitar. Amargado, triste y solitario, una salida quería encontrar. Mis ojos aguados, desesperados y angustiados, sentí que alguien desde el cielo me habló. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta, un espacio de estudios bíblicos presentado desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en nuestro país Honduras, en la parte del occidente del país, en la ciudad de la entrada Copán. Y es así como nos diseminamos a través de las redes sociales para todo nuestro auditorio televisivo a través de TV Estrella Canal 25 en vía cable, pero también nos desplazamos a través de las redes, de las diferentes redes sociales, como ser Facebook, como ser YouTube y como ser la www.tvestrella.org. Todo esto con la única finalidad de que el mensaje de nuestro Dios sea impartido y esparcido así por todo lugar, para que todos seamos de una u otra manera responsables delante de la presencia de nuestro Dios, para cuando venga su amado Hijo. Mientras tanto, nosotros nos informamos de su palabra, estudiamos la misma, interpretamos, escudriñamos y tratamos de llevar la obediencia a través de lo que conocemos por medio de ella. Como lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues estas dos partes se cumplen también en este espacio de estudio bíblico a través de su programa Biblia Abierta. Bienvenido cada uno ahí en familia. Seguro que lo mejor que nos ha tocado es poder estar congregados o reunidos en casa en esta preciosa hora de la tarde, cuando otros a lo mejor no han tenido la oportunidad porque se encuentran en situaciones diferentes a las nuestras, por los cuales rogamos a nuestro Dios que sea quien esté bendiciendo a aquellas familias que se encuentran luchando por la salud física en los hospitales o en sus hogares o en cualesquiera de los lugares donde se encuentran debatiéndose en su recuperación. Pero a la vez son nuestras plegarias y oraciones a Dios por aquellos que se encuentran en las calles, aquellos que se encuentran privados de libertad, entre muchas situaciones. Por ahora, gracias a nuestro Dios, nos es precioso a nosotros poder estar en el ejercicio del estudio de su palabra y de esta manera poder ayudarnos para poder ayudar también a otros. Es aquí el momento donde nos abrimos espacio para poder entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios, mas sin antes poder comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración, para que sea Él también que nos genere un momento bastante ameno, bastante tranquilo y de mucho interés para poder ahora estudiar su palabra. Estamos en la serie de estudio de perseguidor a predicador
parte 3. Ascendemos en esta altura a la parte 3 bajo la serie o bajo el estudio de perseguidor a predicador en la vida de nuestro hermano Pablo, conocido todavía en aquella altura como Saulo. Pero bien, nos hemos de comunicar con nuestro Dios, y seguro que usted en casa ya está pendiente con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su lápiz y sobre todo con su mente y su corazón, y nos hemos de unir desde el más pequeño hasta el más adulto en esta oración. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por la oportunidad que ahora tenemos para participar en este estudio bíblico. A la luz de tu palabra hemos de estudiar hoy bajo nuestro tema, que nos ayudará para informarnos, para enseñarnos y también para poder cada uno de nosotros reflexionar y así llevar a la práctica. Le rogamos, Padre Santo, que sea usted quien bendiga a la familia que está en sintonía de este programa, que bendiga al negocio que está en sintonía de este programa, que bendiga así a cada persona que a través de sus diferentes dispositivos se ponen en contacto con esta transmisión, para que ahora podamos, oh Dios, participar de un precioso mensaje que lleve al crecimiento de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Rogando esto, lo dejamos en sus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora participamos del estudio de la palabra de nuestro Dios y tenemos con nosotros este precioso momento donde nos ubicaremos en el libro, a la altura del libro de los Hechos. Si consideran conmigo, en la segunda parte o en la parte anterior abordamos al apóstol Pablo todavía en su condición de Saulo, cuando tuvo el encuentro con Jesús. Tuvo el encuentro con nuestro Señor a través de una revelación por la cual recibió este ministerio del evangelio. Así se lo deja manifestar a los hermanos, a los de Éfeso, en la carta a la altura del capítulo 3, del verso 1 al verso 5, ya cuando está como apóstol en la iglesia. Pero ¿dónde podemos ver sus raíces o sus inicios? Ahí justamente en Hechos capítulo 9. Y tenemos el momento donde solo para recordar algunos momentos específicos, algunas expresiones dadas en ese capítulo. Tenemos cuando le dijo Dios a Ananías, el siervo de Dios que le atendió en ese momento a Saulo. Le dijo: instrumento útil me es este. Así que ahora sabrá lo que significa perseguir, o lo que es perseguir al Hijo de Dios, como también qué significaba hacerle la vida difícil e imposible a la iglesia, y que fuera por amor a su nombre, y que todos estos sufrimientos y todas estas situaciones que le vinieran ahora como siervo o ministro de la palabra de Dios, tendría que enfrentarlas y amando al que antes perseguía. Y es aquí entonces cuando todos hemos llegado hasta el momento donde Ananías le ha bautizado. Eso a los finales del verso 18, 18 y 19 del capítulo 9. Pero ahora nos adentraremos en la parte, ya saldrá en la parte inferior de nuestras pantallas, la parte que corresponde para hoy, de perseguidor a predicador, parte 3. Y cuando hoy nos refiramos en esta parte 3, nos queremos presentar en la posición de Saulo, haciendo esfuerzos porque la iglesia le viera como alguien de parte del cuerpo de Cristo. Donde ahora Saulo está interesado porque la iglesia pueda recibirle, de presentarse ante los hermanos como aquel que ha creído en el Hijo del Hombre, como aquel que ahora está deseoso de formar parte en la fe, pero de formar parte sabiendo que los hermanos tenían miedo. Los hermanos no le iba a ser tan fácil recibirlo después de tener toda una vida desde su juventud, asolándoles, persiguiéndoles, complicándoles la vida, arrastrándolos, metiéndolos a la cárcel, dando su voto en el momento de muerte. Todo esto es lo que hemos revisado o estudiado en la parte 1 y en la parte 2 de nuestro tema de perseguidor a predicador. Pero ahora, su presencia ante las iglesias, ahora que se encuentra como el discípulo del Señor, como el discípulo, es decir, como el seguidor de Cristo y de sus enseñanzas,
ahora que se encuentra dentro del camino del Señor, hace muchos esfuerzos, lo conoceremos haciendo muchos esfuerzos por ser recibido entre la hermandad, entre las congregaciones establecidas en el primer siglo, por lo menos del año 33 en adelante. Y una de las primeras que tenemos es ahí, justamente en Damasco. Recordemos que el propósito de ir hasta Damasco era porque si encontraba hombres y mujeres que profesaran la vida cristiana o que profesaran esta fe de Jesús, entonces poderles llevar o traer presos a Jerusalén. Esta era la finalidad, mas sin embargo no cabía en la mente de nuestro hermano Pablo, en aquel entonces Saulo, no cabía ni tan siquiera la mínima ni remota idea de que podría encontrarse con el ser a quien perseguía, y ahora convertido y dispuesto a anunciar su nombre. Ahora bien, tenemos con nosotros en el versículo 20 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Razone conmigo a la luz de la Biblia. Revise usted también. Allí, Hechos capítulo 9, verso 20. Tenemos el primer encuentro, la primera congregación visitada por el apóstol Pablo, o en la que se presenta, y ve aquí cuál es el escenario que se presenta con los hermanos en la congregación allá en Damasco, pero a la vez la posición del apóstol Pablo en su condición de Saulo todavía. Y notémoslo aquí en el verso 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es el momento en el que ahora cambia la historia, cambia el escenario, cambia todo. Para el apóstol Pablo o para Saulo en ese momento, cambia totalmente. A la iglesia misma también le cambia todo. Pero es aquí cuando se está mostrando cuál es el propósito de Dios en la vida de este hombre que se ha dedicado a perseguidor y que ahora mismo Dios lo va a convertir a predicador. Y notemos cómo se cumple en el verso 20. Después de que Ananías ha celebrado el nuevo nacimiento en la vida de Pablo, después de que Ananías ha celebrado el bautismo y después de que ha recobrado fuerzas o sus fuerzas y se ha tenido ánimo para levantarse e ir a las aguas del bautismo, según los versículos 18 y 19, ahora el verso 20, nuestro amado hermano Lucas, que quien relata o narra el acontecimiento en el libro de los Hechos, nos dice: enseguida predicaba a Cristo. Ahora el hombre dispuesto a predicar el nombre que perseguía. Ahora el hombre dispuesto a anunciar el nombre del hombre a quien perseguía. Y esto va a traer mucha confusión a la iglesia. Y esto iba a traer mucha confusión a los cristianos. Y aquí se iban a aturdecer, iban a claudicar sus pensamientos. Tendrían que ser muy espirituales. Tendrían que ser muy llenos de fe. Tendrían en realidad que ir más allá de lo que comúnmente eran personas que se reunían o que asistían a un culto o a una adoración. Seguro que aquí tendrían que haber muchos Bernabé. Porque si bien es cierto, me adelantaré un poco, en realidad necesitamos para miembros así, para miembros recién convertidos como Saulo, necesitamos en la congregación muchos Bernabé y muchas Bernabé, porque no todos estaban en la calidad de poder recibirle a manos llenas, a brazos abiertos, aunque estuvieran llenos del amor de Dios y conocieran muy bien los planes y los propósitos de lo que significa un pecador viniendo a la iglesia o viniendo al cuerpo de Cristo. Pero es aquí cuando vemos que en el verso 20 dice, nuestro hermano Lucas dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, que eran las plazas o los lugares públicos del tiempo judío, y decía en estos lugares, escuchen esto,
Esto causaba gran confusión y no solamente a los primeros cristianos, no solamente a los cristianos que se encontraban en las congregaciones, sino también al pueblo común, a la misma sociedad judía, a los que en ese momento eran sus contemporáneos, como los fariseos, como los escribas, como los maestros de la ley, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Recuerde que Saulo estaba en la misma condición. Era un maestro de la ley, era un intérprete de la ley. Fue criado y educado, formado intelectualmente en la línea farisaica a los pies de un buen maestro, como lo fue Gamaliel. Así que pertenecía a esta línea farisaica, a esta línea de linaje hebreo, y intelectualmente no andaba mal. Seguro que les causaba mucha confusión ver que alguien que se dedicaba a esa palestra judía o esa palestra del fariseo estuviera ahora diciendo que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios y que ahora hay que escuchar y que ahora es la fe en Cristo y ya no la fe en Moisés y que ahora es bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento y no bajo la ley, y que las tradiciones de sus padres y que la primera ley que Dios tuvo ya no era la que garantizaba la salvación o la justificación delante de Dios. Seguro que eso era muy duro escucharlo. No solamente causaba confusión en sus mentes, sino que aturdecía y hacía que se confundieran cada vez más. Revisémoslo en el verso 20 cuando decía que Jesús era el Hijo de Dios. Y en el verso 21, note conmigo, y todos los que le oían estaban atónitos, es decir, confusos, perplejos, no sabían qué pensar. Es como decir, bueno, ¿y a este qué le pasa ahora? Para usar palabras de nuestro tiempo. Bien, dice el verso 21, y se preguntaban, ¿no es este el que asolaba? Ya hemos explicado esta palabra en las exposiciones anteriores. Es decir, el que maltrataba, el que le complicaba o le hacía difícil la vida a la iglesia allá en Jerusalén. Sí, revise conmigo que acá lo hacen en calidad de pregunta. La sociedad judía, los contemporáneos del mismo Saulo y la iglesia ni digamos. Los cristianos en ese momento, ahí en Damasco, al escucharle decía, pero este era el que asolaba la iglesia. Este era el que perseguía a los cristianos. Este era el que los metía presos. Este era el que los arrastraba. Y no le importaban que eran hombres o mujeres. Simplemente los veía profesar la fe en Cristo o los oía hablar de este nuevo camino y era presa fácil o era candidato para llevarlo de arrastra hasta Jerusalén. Era prospecto o candidato a la cárcel, entre otras por ahí. Pero deteniéndonos en el contexto bíblico, son las que tenemos. Más sin embargo, algunos escritores extra bíblicos, como Josefo, entre otros, ¿verdad? Que estudiaron mucho de la cultura judía y mayormente en el tiempo de la iglesia, lo que tenemos es, ¿verdad? Muchos cristianos sirvieron de antorcha en los palacios o en las casas de los principales. Muchos fueron arrastrados. Una de las muertes en aquel entonces eran arrastrados por los caballos. Los ataban a su cola y de esa manera, entre otro tipo. Pero no quiero aquí colocar palabras en la palabra de Dios. Nos quedaremos con las que nos reza el libro de los Hechos. Perseguidos, arrastrados y entregados en la cárcel. Y todos los que oían a Saulo predicar este nombre y todos los que oían hablar a Saulo podrían haber pensado en aquel momento esa estrategia de La verdad es que no haya cómo llevarnos a Jerusalén. No encuentran la manera de ver cómo nos hace parte
de su gama o de su propósito, de cómo cumple sus metas de acabar la iglesia. Recuerde que a la altura del capítulo 8, estudiamos en la primera parte, decía que lo único que respiraba, es decir, lo único que lo hacía respirar, era, dice, dar amenaza, dar muerte a la iglesia. Así que como diera lugar, seguro que estos pensaban de esta manera y decía, acomodé lugar. Y si le toca convertirse y hacerse uno de nosotros con la finalidad de entregarnos o de arrestarnos, lo hará. Seguro que la sagacidad del apóstol Pablo, si lo conocemos nosotros a lo largo de las 13 cartas dentro del ministerio, estamos hablando de un hombre en todas las condiciones perfecto para la obra de Dios. Pero antes de ello, también fue perfecto en la maldad. No olvidemos, respetando las escrituras, sin ir más allá de lo que está escrito, en realidad Saulo era un perfecto asesino de cristianos, porque no mataba a cualquiera, mataba solamente cristianos. Así que las estrategias y todo lo demás, e incluso le conocemos que para hacerlo se iba por la vía legal o por la parte legal, yendo a pedir cartas para cuando le tocara rebasar fronteras. Así que cuando ya se salía de su jurisdicción, no se iba de una forma ilegal, aún hasta en eso era bastante cumplido. Así que los hermanos en el primer siglo, los hermanos en Damasco o en toda la región por donde era conocido, sabían que tratar con Saulo era cosa seria. Y por esa razón dice, no, revisen conmigo el verso 21, vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Cualquier miembro, cualquier cristiano, cualquier predicador, ¿sabe? No todos, según lo expresado, a menos que estemos interpretando mal, pero según lo expresado por Lucas en el verso 21, no todos se presentaron a brazos abiertos, diciendo, pues bienvenido hermano Saulo, la paz del Señor sea con usted. Tampoco estoy diciendo que le rechazaron en su totalidad, pero note, una buena parte se hizo la pregunta, ¿este era el que perseguía a los que invocaban este nombre? ¿Cómo es que ahora viene y dice que Jesús es el Hijo de Dios? Si es lo menos que le podría importar a cualquier obcecado de la línea farisaica, mayormente la estructura de Saulo. Y por otro lado, otros decían, esta es una estrategia. Esto lo que quiere es hacerse de nosotros para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Recuerde que muchos de ellos habían emigrado, habían salido huyendo. Esto lo encontramos o lo estudiamos en el capítulo 8, en la segunda parte. Así que eran los que estaban aquí, podrían ser parte de ese grupo y conocían las estrategias de Saulo. En ese momento seguro que entraron en duda. Luego, en el mismo verso 22, es aquí cuando ahora el hombre tiene que demostrar la fe en el que ha creído. Y ahora debe empezar a saborear o a degustar qué significa sentirse perseguido y no ser el perseguidor. ¿Qué significa que le crean y que su fe tenga que permanecer? Y ahora amando de verdad. Porque ahora va a tener que demostrar. Porque ahora se va a encontrar amando al Señor. En el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Hacía, no sé, grandes sacrificios. Tratemos de pensar cuál es la condición o cuál sería la condición del hermano Saulo queriendo demostrar a la iglesia que no es el mismo hombre que les perseguía, que no es aquel que una vez daba los votos o una vez dio los votos para que muriesen, para que fuesen apedreados. Y ahora con mucho esfuerzo. Y claro, esto confundía porque era demostrando que era todo lo contrario, que era un hombre nacido de Dios, que ahora había entendido el camino, que ahora era parte de ellos o con ellos, que ya no era el perseguidor.
que ya estaba del lado donde se cumplían los propósitos según Dios, y que ahora era para actuar como instrumento del Altísimo. Pero tendría que demostrarlo. ¿Sabe? Seguro que a muchos nos ha tocado una vida como la de Saulo, negando, estorbando, perturbando a la iglesia, al camino del Señor, a la obra de Dios, a los que procuran o profesan la vida cristiana. Luego nos toca a nosotros, nos encontramos de ese lado. Y ahora que nos encontramos de ese lado, nos toca ahora demostrar todo lo contrario de lo que nos vieron hacer o decir. Y tenemos que esforzarnos mucho. Y seguro que entonces vamos a entender cuál era el papel de Saulo en ese momento. Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es como decir, los ponía a pensar, porque seguro que la vehemencia, la facilidad con lo que lo hacía, la convicción, el esfuerzo, todo esto era parte de la preparación. Todo esto era parte del esfuerzo. Además de ello, tenía algo más. Seguro que cuando lo hacía, podría mostrarse con arrepentimiento, con humildad. Todo esto tuvo que salir. Todo esto tuvo que demostrarlo. Y esto era lo que confundía a los hermanos. Ahora bien, conozcamos esto con los judíos en Damasco. Esto en Damasco. Pero ahora, ¿qué de él cuando se encuentra entre los judíos? Revise conmigo en esta otra lectura que hemos de leer ahora. En Hechos capítulo 9. Vea conmigo. Hechos capítulo 9. La segunda lectura que tenemos ahora. Hechos capítulo 9, verso 23. Considerándole tienen leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Hechos 9, 23. Ahí mismo. Solo pasemos al otro lado. Dice. Pasados muchos días. Vean. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Revise conmigo el verso 25. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Revise, la lectura anterior era Saulo mostrándose a la iglesia, pero su primera experiencia ahí en Damasco. Ahora del verso 23 al verso 25 del capítulo 9, ya no se encuentra en Damasco con los judíos, sino acá con los judíos, pero acá en Jerusalén, acá en su tierra. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Quiénes? Los de su tierra. Los de Jerusalén. Note, hubo hasta consejo. Es decir, hubo hasta reuniones privadas. Se reunieron para planificar su muerte. Conspiraron contra Saulo. Note entonces aquí la historia de este nuestro hombre en estudio. De perseguidor a predicador. Ahora resulta que se han reunido en consejo. Ha sido objeto de reunión la vida de Saulo. Porque ha cambiado. Porque ya no es el perseguidor. Porque ahora es el predicador. Y mostrándose y esforzándose para que la iglesia lo vea como tal, mientras él se esfuerza de esta manera, pues acá los suyos están planificando su muerte. Están buscando las maneras de ver cómo le quitan la vida. Pues claro, ya ahora es un estorbo. Ya ahora no llena las expectativas. Ya ahora no es según los propósitos y los planes farisaicos. Por esa razón dice, pasado muchos días, no dice cuánto nuestro hermano Lucas, pero sí dice muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Planificaron su muerte, estructuraron su muerte, hicieron la planificación, ¿verdad? La conspiración de conspirando contra él. Dice,
Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. ¿De qué manera? Solo sé que Dios estaba ahí. ¿De qué manera? No sé cómo se dio cuenta. Pero de acuerdo a la información que nos presenta nuestro amado hermano Lucas, dice, llegó a conocimiento de Saulo lo que estaban planeando los suyos. Y dijeron, bueno, nosotros también busquemos la manera. Y en esto la iglesia empezó a participar y los hermanos empezaron a participar también. Seguro que ya se había ganado la confianza de algunos. Entre ellos, por excelencia, Bernabé. Vuelvo a repetir una vez más, la iglesia de hoy seguro necesita muchas Bernabé y muchos Bernabé. Hombres y mujeres con el espíritu de Bernabé, para poder recibir a aquel de lo peor, para poder recibir al vil, para poder recibir al perseguidor, al ofensor, al que estorba o al que atrasa la obra, y verlo como alguien en el que se van a cumplir los propósitos de Dios. Seguro que no todos tenemos un espíritu como el de Bernabé, pero primero Dios, que se multipliquen muchos en su iglesia, para que podamos así también mostrar y profesar el amor de nuestro Dios para con el pecador. Ahora revisemos. Dice, los hermanos ayudaron. Cuando se dieron cuenta de lo que estaban planeando o planificando con la vida del hermano Saulo, entonces dice, y ellos guardaban. ¿Quiénes son ellos aquí? Los judíos. Dice, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Por tradición, por cultura, las ciudades hebreas o las ciudades judías en Israel, por lo general, una puerta de entrada, una puerta de salida. Así que es como decir, por aquí tiene que pasar. Sea de entrada o de salida, por aquí tiene que hacerlo. Y por esa razón dice, guardaban los judíos las puertas de entrada y de salida, día y noche, para matarle. La verdad es que sí habían planificado en serio su muerte. Ya no era Saulo aquel hombre del que todos respetaban, de que todos sus contemporáneos respetaban y admiraban por esa valentía y esa dedicación y ese celo, que más tarde a los filipenses se los escribe a la altura del capítulo 3, cuando dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, así como se lo expresa también a los gálatas. ¿Sabe? En realidad tenía renombre, era reconocido, pero ahora resulta que está como predicador anunciando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y convenciendo a los hermanos cada vez más y esforzándose para demostrarles que ya no era aquel hombre que conocieron ellos, dando el voto para las pedradas, arrastrándolos o metiéndolos a la cárcel, persiguiéndoles aún fuera de fronteras. Como ya no sirve para nada de eso, entonces han planificado su muerte. Y es aquí cuando en el verso 25, revise conmigo, dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y aquí me hago una pregunta, mi querido hermano, mi querido amigo, televidente, en fin. ¿Sabe cuántos hermanos les tocó una situación como esta? ¿Cuántos tuvieron que descolgarse tras un muro? Por lo general también las ciudades, por cultura, en Israel eran amuralladas. ¿A cuántos les tocó descender sobre los muros o debajo de los muros o hacer agujeros o no sé, una y mil maneras de poder escapar de la persecución con motivo de la iglesia en el primer siglo? Y perseguidos por Saulo, persecución dirigida por él. ¿A cuántos les tocó? ¿Cuántos vivieron la escena de él descolgándose por los muros? Por lo menos en este caso para con él, con ayuda de los hermanos. Y los que fueron antes de él, muchos tuvieron que hacerlo solo. ¿Sabe? Es aquí cuando ahora comprendo cuando cuando la voz en la revelación en el capítulo 9 le dijo,
yo le voy a demostrar qué es sufrir por este nombre. ¿Qué significa ser perseguido por este nombre? Es una de las tantas que tuvo que experimentar. Rechazo de algunos hermanos, duda de algunos hermanos, unos pues recibiéndole a medias, pero luego planificándolos de su misma sangre, de su mismo linaje, de su misma estirpe, planificando su muerte, pero luego viendo a los hermanos cómo le ayudaban y le ayudaron a salir. Es una de las primeras que se libera, por lo menos las registradas en las Escrituras. Pero quiero que conozcamos una más. Ahora veámoslo en Jerusalén, no planificando los de Jerusalén o los judíos, sino ahora llegado a Jerusalén, tuvo que regresar a la ciudad de donde salió. Tuvo que regresar a la ciudad que le vio nacer. Recuerde que según las Escrituras, allá cuando le escribe a los filipenses, les dice que en cuanto al linaje hebreo, dice hebreos de hebreos, porque era de la tribu de Benjamín. Recuerde que hijos de Jacob y Raquel solo eran 2, aunque Jacob tuvo 12 hijos, pero hijos de Jacob y Raquel solo José y Benjamín. Pues él cuando se afama o cuando se presenta, dice que él es de la tribu de Benjamín, como reclamando ser, vengo exactamente de la verdadera herencia. Y en la tribu de Benjamín estaba la ciudad de Dios, la ciudad santa, Jerusalén. Y por eso dice, bueno, tiene que regresar ahí. Ahora vea qué sucede cuando regresa ahí. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Esta es Biblia abierta, donde sus estudios bíblicos son presentados de una forma paso a paso. Hechos capítulo 9, verso 26. Y dice así, Hechos 26 en delante, considerando la lectura leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Esto en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No, ¿y cómo no? Recuerde lo que pensaron en Damasco. ¿Qué dijeron? No, este se convirtió en creyente. Esto se hizo cristiano, pero para llevarnos presos, para arrastrarnos desde aquí hasta Jerusalén. Bueno, pero cuando ya está en Jerusalén, y ahora tiene que convencer a los hermanos en Jerusalén, y ahora es ante la iglesia, ante los que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Y dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recordemos la palabra discípulo, seguidor de Cristo y de sus enseñanzas. Alguien dispuesto a seguir a Cristo y sus enseñanzas. Pues para ese entonces todavía no existía el término cristiano. Eso lo tenemos hasta en el capítulo 11, cuando por primera vez a los discípulos, es decir, a los seguidores de Cristo y sus enseñanzas, a la iglesia, al grupo de personas apartadas para formar el cuerpo de Cristo, se les llamó por cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, eso lo estudiamos en otra parte. Pero ahora que nos ocupamos, dice, nadie le creía. Nadie pensaba, no, que se perdió un buen tiempo. Ahora que regresa que es creyente. Seguro que los hermanos en Jerusalén piensan que es lo mismo. La misma idea que pensaron los de Damasco, diciendo, es alguna estrategia de Saulo. Y es que la capacidad que tenía, la sagacidad. Bueno, si lo conocemos ya a lo largo de las 13 cartas, en el ministerio de verdad que sin igual. Pero antes de venir a Cristo, también era alguien sin igual. Tenemos mucho registro de él. Entonces los hermanos seguros no iban a pensar que de verdad había algo serio. No voy a decir que todos, pero sí había una buena parte. Mire, dice, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es aquí entonces cuando tenemos en el verso 27 y dice, entonces Bernabé, este es el único que piensa diferente, por lo menos el que menciona Lucas. Seguro que tal vez podrían haber otros más con él,
Pero respetando el texto bíblico dice, entonces Bernabé tomándole trajo a los apóstoles. Nótese que no es lo mismo discípulos arriba, porque solo son el grupo de cristianos, es decir, el grupo de hermanos. Pero Bernabé le trae a los apóstoles, es decir, a los que Jesús ha apartado para el apostolado. Y les dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé ya tenía ideas, ya tenía pruebas, ya le había visto antes, ya sabía de Saulo, de su conversión ahí en Damasco con Ananías, luego presentándose a los hermanos en Damasco, luego lo que los demás hicieron cuando los judíos planificaron su muerte. Bernabé ya estaba más en contacto con esto. No así la iglesia en Jerusalén. Pero él lo que hace es, habla a los apóstoles para narrarles el acontecimiento. Y luego nos dice a la altura del verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denonadadamente. ¿Qué significa eso en el verso 29? Denonadadamente, es decir, y hablaba con facilidad, y hablaba con entusiasmo en el nombre del Señor Jesús. Y disputaba, es decir, y contrarrestaba o confrontaba con los griegos. No estaba nada fácil, pero estos procuraban matarle. Ahora no solo los judíos, ahora no solo los de su nación, ahora hasta los griegos. Es decir, tenía ahora por todos lados, el hombre era buscado para darle muerte. Esto es lo que ahora se encuentra en la encrucijada que se encuentra Saulo. Y luego en el verso 30, si usted ve conmigo, dice, cuando supieron esto los hermanos, le enviaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, escuche esto, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, es decir, y se sumaba o crecía, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos ahora a Saulo en la iglesia, presentándose en Damasco. Los judíos querían conspirando para matarle. Luego en Jerusalén, igual no siendo tan recibido a manos llenas o a brazos abiertos. Mas sin embargo siempre Dios teniendo la oportunidad para que fuese recibido. Y es a través de nuestro hermano Bernabé, llevándole hacia los apóstoles. Y de esta manera dice, entraba y salía con ellos. Esto le iba a ayudar mucho para que los hermanos pudieran sentir, no pudieran sentir miedo, para que pudieran sentir que era parte. Seguro que el proceso no fue nada corto. El hermano Lucas lo presenta en la narrativa y podría verse como de un día para otro, pero no fue así. Usted puede ver conmigo el verso 23, cuando dice, pasado muchos días. ¿Qué tantos? Bien, eso se presta para un buen lapso de tiempo. Luego dice el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, cuando le tocó regresar a Jerusalén, y ya no regresar como perseguidor, sino ahora regresar como predicador. Ahora, ¿en qué viene a parar? No había vuelto a ver, no habíamos vuelto a leer en todo el recorrido del libro de los Hechos, desde el capítulo 2. En el capítulo 2 se da una gran celebración de alegría y felicidad. Pero no habíamos vuelto a ver a la iglesia en esas condiciones, sino hasta el capítulo 9, verso 31, cuando dice, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pues ella se había convertido el perseguidor. Ya ahora era predicador. Le volvió el alma a la iglesia, le volvió la vida. Pero esto nos enseña algo también. A veces la iglesia debe pasar buenos encontronazos.
A veces la iglesia debe ser estremecida de alguna manera. Si no, no sale de la comodidad, no sale de la zona de confort, no crece, no madura. ¿Sabe? Fue necesaria una persecución como la encontré en Jerusalén. Y luego mire, todo es esparcido. Y según Hechos capítulo 4, ¿qué dice? Dice, e iban anunciando el evangelio. Si no, no salían. Bueno, nosotros mismos hemos atravesado una, ¿sabe? Estuvimos confinados, es decir, estuvimos en confinamiento y tuvimos la oportunidad de llevar la iglesia a nuestra casa. Bueno, lamento por los que no lo vieron de esa manera. Pero a veces Dios tiene que trastocar o mover las cosas de su comodidad y como hacerlas difícil para que podamos entonces ver que debemos despegar. Entonces podemos decir, ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno de que existiera un hombre llamado Saulo antes de que existiera como predicador? Lo bueno es que pudo la iglesia esparcirse a causa de la persecución levantada por él. Y lo bueno es que ahora se siente verdaderamente qué significa tener paz, tranquilidad, volver a tener la comodidad. ¿Sabe? Dios mediante, tendremos una cuarta parte en este nuestro estudio de perseguidor a predicador, en la parte 4, primeramente Dios mañana. Y lo veremos ahora, cómo se incorpora a la iglesia, cómo la iglesia ya lo toma. Aquí solo cómo se presenta a él y el rechazo que tienen ellas. Pero luego lo vamos a ver, cómo poco la iglesia va tomándolo en cuenta y va formando parte. Y ahí va el hombre, el que nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo. Es una preciosa enseñanza para nuestra vida. Así que si Dios lo convirtió de perseguidor a predicador, usted y yo también tenemos propósitos bien definidos. Que estemos ahora como Saulo dando vuelta al asunto, bueno, esa es otra cosa. Pero eso no significa que Dios no tenga planes para nuestra vida, o que nosotros no podamos venir a ser el máximo exponente en la obra para honra y gloria a nuestro Dios. Espero que la enseñanza llegue a su vida y le haga reflexionar, le haga replantearse, le haga tomar decisiones. Mientras tanto, nosotros disfrutamos un segmento de la Biblia en 60 segundos. Mi esperanza es Jesús en toda prueba. Esta es la primera carta a los Corintios en 60 segundos, con 437 versículos divididos en 16 capítulos. Primera de Corintios es una carta escrita a una iglesia inmadura. Esa falta de madurez se expresaba en distintas formas, incluyendo divisiones en la iglesia, inmoralidad, abusos en la cena del Señor, un énfasis en los dones milagrosos, confusión en el culto y otro problema más. Pablo enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos la tiene que edificar. Dice que la disciplina es esencial dentro de la iglesia y que el orgullo y la disensión la pueden destruir. Como hizo en Romanos, Pablo destaca el rol del Espíritu en la vida de la iglesia. Es la primera carta a los Corintios en 60 segundos. Y era así como veíamos y escuchábamos a la vez la Biblia en 60 segundos, haciendo un resumen de la primera carta a los Corintios. Dios mediante, nos hemos de ver el día de mañana, primero Dios, porque siempre en punto de las 4 al día jueves y al día viernes nos presentamos para recibir la enseñanza en este su programa Biblia Abierta. Y hoy hemos apreciado una muy buena tercera parte bajo el título de perseguidor a predicador, parte 3. Dios primero, nos veremos mañana bajo el mismo tema, pero ahora con Saulo siendo recibido, participando ya con la iglesia. Y tenemos con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp, dice a nuestros hermanos, bendiciones, nuestra hermana Zenia Martínez, a Patricia Cubas, también nuestra hermana Hernández,
nuestra hermana Evelyn Rodríguez, y nuestra hermana Leti Erazo, y María Melgar, y Manuel Sagastume. Son los que hasta ahora han reaccionado ante esta enseñanza, esta transmisión, pero también tenemos a 2 personas que han compartido también nuestra prédica en esta tarde. Así que es una muy buena oportunidad para que se pueda diseminar la enseñanza de nuestro Dios a través de medios como este. Confiando en nuestro Dios que nos ha de proveer lo mejor de lo mejor en el resto de este día. Se despide de ustedes su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien le invita desde ya para el próximo programa, y que sea la honra y la gloria para nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien ahora haga posible todas las cosas, orando por los enfermos, por los que están atravesando momentos difíciles, situaciones difíciles, pero que todo está en las manos de nuestro Dios. Y más que estar cuestionando su voluntad, hemos de ver qué es lo que hemos de aprender, qué es lo que nos está enseñando, qué es lo que nos quiere decir. Seguro que todo esto nos ha de ayudar en Cristo Jesús. Así también a nuestros hermanos en WhatsApp, bendiciones hermano, preciosa palabra de nuestro Dios. Hermano, Dios bendiga su programa. Saludos desde Barrio Suyapa. También agradecemos a nuestros hermanos en Los Llanitos, a nuestros hermanos en Anlajigua, a nuestros hermanos en Torrecillas, Potreríos, La Igua Copán, Florida Copán, y así hasta donde llega nuestra señal. Siempre invitándoles para que visiten nuestras cuentas en Facebook como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y también en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Y así también la página de nuestro canal, como ser la www.tvestrella.org, transmitiendo las 24 horas para que usted también pueda recibir la diferente gama de programación presentado desde los estudios de TV Estrella Canal 25. Y es así como nos despedimos ahora. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Este es su servidor y amigo en Cristo Jesús. Bendiciones. Jesús, la pongo en tus manos. Yo confío en Él y por eso nunca me ha desamparado. Somos la iglesia de Cristo.